paz y en santidad, dice la palabra del Señor. Entonces, usted y yo tenemos una responsabilidad, tenemos que hacer conciencia de todo lo que nosotros estamos haciendo a diario. Usted y yo tenemos que saber dónde estamos parados, para dónde vamos. Si usted muere hoy, ¿usted está seguro que va a ir al reino de los cielos? Pues mire, yo le voy a decir algo. Y mire cómo va el hombre torcido en un camino de zigzag que no sabe ni para dónde va andando en tinieblas. Mire todas las cosas que el hombre que no sabe para dónde va es lo que él hace. ¿El por qué? Mírese lo que dice aquí muy claro en Gálatas. Aquí está hablando el apóstol claramente de toda la manifestación del hombre que va en malos caminos. Mire bien claro. Y mire lo que dice aquí. El hombre sabio mira por dónde va. ¿El por qué? Si usted sabe que hay un lugar que usted se arriesga a que los ladrones le ataquen, si usted se mete en medio de una balacera, usted sabe que se va a perder su vida porque una bala perdida lo puede matar. Entonces, usted tiene que saber por dónde usted camina. Entonces, si le dice a usted y me dice a mí por la ruta que debemos de andar, entonces yo tengo que entender cuál es el equipaje que yo llevo ahora mismo que no me deja llegar a donde voy. Y mírese claro lo que dice aquí. Estoy en el capítulo 5 de Gálatas, verso 19. Escuche bien claro el equipaje que lleva el hombre que va en tinieblas, va en caminos de muerte. Y mírese claro. Manifiestas son las obras de la carne que son. Escucha el equipaje que lleva el que va sin Jesucristo. Manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales soy amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si usted lleva este equipaje a diario, pensando de que usted va a entrar al reino de los cielos, no se vista que no va, porque usted está en camino de muerte. Usted está en un camino que es torcido. ¿Lo ve? Entonces, si usted ve que usted está en este camino, usted lleva este equipaje, que aquí lo dice claramente, que los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de los cielos. Y mire algo muy serio. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, tenemos que estar seguros. ¿Qué es lo que nosotros deseamos? Hay metas, hay caminos que nosotros nos trazamos. Ejemplo, para ir a la Luna o a Marte, la NASA tiene que hacer un sinnúmero de cálculos, de gastos, preparación y todo. Todo en la vida es una preparación. Entonces usted y yo estamos en un caminar y estamos en un camino y debemos saber por cuál de los dos que nosotros vamos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, y mira el equipaje, se lo voy a leer de nuevo en otra carta. Estoy en 1 de Timoteo capítulo 1 y dice: conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Escuche el equipaje que llevan los desobedientes. Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso del Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Dese cuenta que ahí vuelve, enumera una carga que usted aparentemente lleva encima
y le han proyectado a usted que no importa lo que usted haga, usted va para el reino de los cielos. Yo he estado en funerales de matones, de mercenarios, y han dicho que está ahí que borrando con el Señor. Oiga, eso es una mentira. Porque la Biblia dice que está establecido el hombre vida, muerte y juicio. Quiere decir que cuando usted parte de este cuerpo, si usted no llevaba el camino que se llama Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, usted entonces está en camino de muerte. Dice que la paga del pecado es muerte. Y si la paga del pecado es muerte, entonces, ¿qué camino es el que usted lleva? La pregunta es muy sencilla. Estamos en camino. ¿Cuál es el camino que nosotros queremos tomar? Porque en el camino de la carne es muerte. Y yo se lo voy a leer. Dice en el capítulo 8 de los Romanos. Muy claramente. Escuche cómo dice. Estoy en el capítulo 8 de los Romanos, verso 5. Porque los que son, escuche bien claro, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Escucha ahora bien claro, porque el ocuparse de la carne es muerte. Por eso dice allá en Proverbios 14:12, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. ¿El por qué? Ya le dije, el cargamento que llevamos o el equipaje que llevamos en el camino que nosotros pensamos que no importa qué, vamos a ir para el reino de los cielos, lo cual la Biblia no lo dice así. Aquí dice que el ocuparse de la carne, escuche bien, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ya ahorita entramos ahí. Y por cuanto los designios de la carne, escuche bien claro, el equipaje que aparentemente se lleva, no importando qué se haga, es camino de muerte. Es un equipaje que es muerte. Dice que por cuanto los designios de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escúchelo bien claro. Por eso dice que los que practican estas cosas no pueden heredar el reino de Dios. Es imposible. Entonces, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si por el Espíritu de Dios que mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Mire bien claro. Nicodemo, y creo que la semana pasada en la radio lo toqué, y vuelvo hoy y lo toco, era una persona recta, vivía conforme a la ley, andaba aparentemente rectamente, y él se sintió que él iba en un camino de zigzag, iba dando golpes a la intemperie. Y él viene al dador de la vida y le pregunta, mira, ven acá, ¿y qué es necesario para yo ser salvo? El Señor le dice muy claramente, mira, te es necesario nacer de nuevo. El nacer de nuevo aquí es cambio de dirección. Porque dice muy claramente que el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, nosotros nacimos en un camino torcido, dando zigzag en la vida. Y nos parece que esto es bueno, lo hacemos y después vemos que no es cierto. Entonces, de la única manera que usted puede cambiar de dirección es venir a los pies de Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Esto no está en opiniones. Yo aquí no estoy porque yo creo, porque yo pienso. No, yo estoy diciéndole lo que dice la palabra de Dios, que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Que Jesús es el camino, no es una religión. Usted me puede hablar de la religión que usted quiera. Ninguna le garantiza salvación. Todos hablan, pero y la responsabilidad que tienen de educarlo a usted en la palabra de Dios. Hoy en día las iglesias están hartas de predicaciones escasos en la enseñanza. Jesús, cuando el diablo lo viene a tentar, le dice, mira, si postrado a mis pies tú me adorares, yo te daré todo esto, todos los reinos del mundo. Jesús le dice, al Señor tu Dios no tentarás.
Cuando le dice que transforme las piedras en pan, Jesús le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra salida de la boca de Dios. El único que tiene el camino exacto para llegar al reino de los cielos se llama Jesucristo. Cuando Jesús estuvo en este mundo, mire, estuvo encapsulado en un cuerpo. Estaba aquí, como dice Lucas, que vino uno a abrir camino. Escuche bien claro, existió un camino, pero este viene a abrir un camino. ¿Cuál es el camino que vino Juan el Bautista? De devolverle el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, a los hermanos. Porque un desbarajuste sin Cristo, estamos, mire, así, divagando en caminos de muerte. Entonces Juan dice claramente que él vino, dice, yo soy uno que clamo en el desierto. Está clamándole a Dios, enseñándole a un pueblo cuál es el camino que Dios le dijo que le dijera al hombre. Oh, generación de víboras, ¿quién los ha enseñado a ustedes a huir de la ira que vendrá? Eso es chocante. El hombre piensa que a través de una religión, ahí lo tenemos en el Antiguo Testamento, tenemos a Nicodemo, tenemos a Pablo, que en ese entonces se llamaba Saulo de Tarso, persiguiendo a un pueblo, a una iglesia, y él pensaba que ese camino era el que le agradaba a Dios. Como hay muchas religiones y hay muchos individuos que piensan que están haciendo lo que Dios exige. No, Señor. Entonces, Jesús viene y se declara que es el Hijo del Dios viviente, que es el Verbo hecho carne, que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, que Él es la vida eterna, que Él es el camino, la verdad. Entonces hay muchos líderes que dicen que no importa qué, usted va a ser salvo. La Biblia establece que todos los que practican el cargamento que le enseña a usted, que por naturaleza nosotros llevamos en este camino, en pecado, pues no vamos a entrar al reino de los cielos. Entonces, Jesús dice, yo me voy, pero enviaré a vosotros un consolador, el cual estará con nosotros y estará con nosotros para siempre. Él nos guiará a toda verdad y justicia y nos va a acordar todo lo que yo os he dicho. Quiere decir, amado, que usted y yo tenemos solamente una alternativa. Aquí no hay caminos, aquí hay un camino que se llama Jesucristo. ¿Lo ve? Entonces, cuando usted tal vez estará confundido, tal vez usted esté pasando por unas amarguras, usted dice, wow, si yo sé no me hubiera tirado por este camino. Wow, mira qué metida de pata, mira qué error cometí. Entonces, usted y yo tenemos una responsabilidad de saber por dónde caminamos. Dice la Biblia, lumbrera es a mi camino tu palabra. Entonces, de la única manera que usted y yo podemos saber el verdadero camino es entrando a como establece la Biblia, que es el mejor GPS, que es el mejor mapa que usted y yo tenemos para guiarnos en medio de este mundo de tinieblas. Cuando el apóstol Pablo va a los Corintios, en el primer capítulo, primera de Corintios capítulo 2, hay algo que a mí siempre me ha motivado y me ha hecho pensar muy en serio, porque hay mucha filosofía. Ahorita solo leí. Hay mucha gente, como ejemplo, hace unos cuantos años atrás se levantó una persona y dijo que era Jesucristo, que lo siguieran a él. Y salió que era un impostor, que era un mentiroso, un falso Cristo. Y mucha gente lo siguieron. Entonces dice el apóstol Pedro, por el comenzón de oír, muchos se amontonarán a escuchar doctrinas de demonios. Entonces, ¿qué pasa? Que el apóstol Pablo, que Dios llamó, era un perseguidor de la iglesia y él pensaba que iba en un camino recto y estaba matando a los cristianos. Y cuando el Señor se le revela, le dice, cosa dura te da el coce contra el aguijón, porque él le preguntó, ¿y con quién yo hablo? ¿A quién tú persigues?
Cosa dura es dar cosas contra el aguijón. Entonces, cuando yo veo al apóstol hablar de esta manera aquí en el capítulo 2 de Primera de Corintios, usted va a ver algo muy tremendo, muy sólido. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿El por qué se propuso hablar de Jesucristo y a este crucificado? Pues mire, usted y yo íbamos por un camino equivocado, camino lleno de maldad, lleno de egoísmo, lleno de vicio, un san yo, todo para acá y nada para allá. Entonces Jesús necesitaba quitar el cargamento que nosotros llevábamos pesado en un camino a oscura, para él entonces tomar su lugar y mi lugar. ¿Lo ve? Ya que la ley no pudo. La ley no logró, porque un pueblo malo, la ley es buena, santa y pura, pero un pueblo rebelde andando en un camino oscuro. Entonces el Señor necesitaba trazar un camino que nos lleve a la vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? Que Jesús tomó la carga suya y la mía, la llevó consigo, nos libertó de ese camino oscuro, entonces nos pone en un camino de luz. Ya usted no viene a ser tiniebla, usted no va a andar en el camino oscuro cuando usted viene a Jesucristo. El Espíritu Santo viene a su vida y hace un cambio. Por eso es que dice a Jesucristo y a este crucificado, porque Jesús acaba con las tinieblas, con ese camino malo y perverso, entonces lo pone en un camino recto al reino de los cielos, en un camino que cumple con la demanda que el Padre ha establecido. ¿Lo ve? Entonces sigue diciendo: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Quiere decir que antes usted iba en la sabiduría propia suya. Usted iba pensando que usted iba en un camino placentero, que usted podía hacer de todo, que podía darle gusto a la carne, hacer todo lo que le deseaba. Pero ese camino lo lleva a camino de muerte. Pues entonces Jesús se manifiesta en carne en su lugar y mi lugar, para entonces Él llevar la rienda de nuestra vida y encaminarnos en el camino que solo el Padre establece. Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, queremos averiguar cuál es el camino de vida. ¿Cuál es el camino que nos lleva a la ciudad deseada, al monte de Sión, a la nueva Jerusalén? Óigame, ¿usted sabe cuánta gente yo he conocido que luchan por su país, por la independencia de su país, por la liberación de su país? Yo he conocido mucho y le ha costado la muerte, porque están peleando por algo que es pasajero. Nadie puede decirme a mí que va a permanecer aquí eternamente. Estamos de pasada por este mundo. Estamos en un caminar. Vuelvo y le pregunto, si usted muriera hoy, usted me puede garantizar que usted está en camino de vida, que usted no anda en camino de muerte. Si usted muere hoy, hágase esa pregunta. Mire, muy adentro. Hágase un acto examen. Analice su condición. El cargamento que usted lleva es lo mismo que yo leí ahorita en Gálatas 5. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, codicia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Eso le está diciendo ahí que usted anda en un camino torcido. Pero cuando usted viene a Cristo Jesús, ¿lo ve? El apóstol dice muy claramente aquí, se lo estoy leyendo, ¿lo ve? Que Él no vino con palabras persuasivas. Hoy en día yo escucho mucho con muchas palabras bonitas, mire, parecen, olvídese, tremendo exégetas, pero están torciendo la palabra de Dios.
Y usted está asimilando eso. Eso es un mensaje contaminado. Es un mensaje que no lo va a llevar al reino de los cielos. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando usted le da el cargamento que usted adquirió por naturaleza a Jesucristo, porque venía en ese camino, venía cargado con todo ese equipaje, Jesús dice en su palabra: venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Mi paz os doy, no como la que el mundo da. Quiere decir que si usted viene cargado en el mundo, usted tiene que buscando alternativas. Ay, ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo ando así? Mire, yo me he conseguido mucha gente que llorando honestamente me han dicho: estoy cansado de esta vida, estoy cansado de este camino. Yo no sé si usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado. Pero el Señor promete, escuche bien claro, que en Cristo Jesús hay vida, hay paz y hay gozo, y nos prepara para una vida eterna de gozo y de paz. Sigue el apóstol Pablo y sigo leyendo lo que dice el apóstol. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Escuche. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Quiere decir que si usted se deja llevar, o yo me dejo llevar por las filosofías vanas y huecas de los hombres, de la psicología humana, ¿lo ves? De los conceptos humanos. Un amigo mío me dijo que yo no podía perder mi identidad, que yo tenía que ser yo. Cuando Pablo dice claramente: no vivo yo, mas vive Cristo en mí, quiere decir que él echó para un lado su identidad. Entonces tomó la identidad de Jesús, porque dice: no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, para que el hombre pueda andar en el camino recto, tiene que tener esa fuente de rectitud, de guianza. Y dice que el único que nos guía es el Espíritu Santo. Todos los misterios de la sabiduría están escondidos en Cristo Jesús. Entonces, esos tesoros de sabiduría se han de interpretar conforme a la palabra por el Espíritu Santo. ¿Lo ve? La unción que vosotros recibiste de él, dice en 1 Juan 2:27. El único que tiene la revelación dice que ¿quién conoce las cosas del hombre sino el Espíritu que mora en el hombre? ¿Y quién conoce las cosas de Dios? El Espíritu que mora en Dios. ¿Y quién es el que revela las cosas de Dios? El Espíritu. Y por el Espíritu es que nosotros, miren, nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, usted y yo tenemos algo que averiguar en qué camino es que estamos andando. Muchos me han dicho: mi religión es la verdadera. Mire, usted viene aquí, esta es la religión verdadera. Pero mire, no, me están usando textos que estén en contra de los principios de la palabra de Dios. El apóstol dice que sea anatema. Eso no es lo que el Señor enseñó. De ninguna manera. Entonces, usted y yo tenemos que mirar exactamente qué es lo que Dios te manda para su camino. Dice que el que invoca el nombre del Señor, que se aparte de qué, de toda iniquidad, de toda perversidad, de todo pecado, despojado del peso del pecado. Dice que el que peca se hace esclavo de lo que peca. Entonces yo considero mucha gente en la adicción que me dice: yo quiero escapar de este camino, yo quiero salir de aquí, no puedo, estoy esclavizado, tengo que robar, tengo que matar, tengo que hacer para adquirir una satisfacción de la carne, y eso es camino de muerte. Ya les dije ahorita, yo he hablado con gente con 2 perpetuas en una prisión, llorando. Si yo sé que ese camino me iba a traer aquí, yo no hubiera caído aquí. Pero ¿cuántos han partido a la eternidad y han dicho lo mismo? Tenemos un relato de un rico y de un pobre. El rico abre sus ojos en el lugar de tormento y dijo que ya él sabía que no tenía oportunidad, pero él apeló a que tenía 5 hermanos, que Lázaro fuese y les predicara a aquellos hermanos de él para que no fueran a ese lugar. Eso no es una parábola, eso es un hecho contundente. ¿Por qué es un hecho contundente? Porque dice que cuando Jesús murió, bajó las partes más profundas y le predicó a los espíritus encarcelados para que sean juzgados según los hombres en carne, pero viven en espíritu según Dios.
Entonces, usted y yo tenemos que escuchar la voz del Espíritu, tenemos que ir a esta palabra bendita. Mire, profundizarla, analizarla para poder vivir conforme a esta palabra, porque muchos le darán cuenta a Dios porque no obedecen esta palabra. Aleluya. Usted y yo tenemos que averiguar qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién es el que está guiando nuestra vida? Dice que el espíritu de desobediencia que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién está guiando su vida? ¿Quién está guiando mi vida? Usted sabe que cuando nosotros vamos a algún país extranjero, a veces necesitamos un guía o necesitamos un GPS. En este mundo de tinieblas necesitamos alguien que nos guíe al camino correcto. ¿Lo ve? Tenemos que averiguar quién lo puede hacer. Es el Espíritu Santo. Cuando usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, como a Rey de Reyes y Señor de Señores, como el único Dios verdadero. ¿Ve? Él es la resurrección, Él es la vida, Él es el camino. Nadie viene al Padre si no es por Él. Y todos los que dice la Biblia, y todos los que practican todas estas cosas, no pueden heredar el reino de los cielos, no entrarán. Dice que ancho es el camino a la perdición y angosto el camino a la salvación. Entonces hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces usted y yo tenemos una responsabilidad con nosotros mismos. Lo ve, yo me siento enfermo, yo voy al especialista que está capacitado para decirme qué tengo y el medicamento, si es que tengo una causa, cuál es el medicamento que voy a usar para que se me cure la enfermedad que tengo. El único que conoce la condición del ser humano porque Él se hizo carne. Se llama Jesucristo. Participó de lo mismo que usted y que yo, de carne y de sangre y de la muerte. Dice que por la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es decir, al diablo, y nos libertó a usted y a mí, que estábamos cautivos por el temor de la muerte a servidumbre. Nos saca totalmente, mire, de las tinieblas. Nos saca de esa esclavitud, de toda esa carga que llevamos encima. Se la damos al Señor de gloria. Él nos limpia en su sangre, nos prepara para ese camino a la nueva Jerusalén. Ahí no entrará ni carne ni sangre. El ocuparse de la carne es muerte, dice la Biblia, pero el ocuparse del Espíritu es gozo, paz y vida eterna en Cristo Jesús. Entonces usted y yo lo que necesitamos es que venir al verdadero camino. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Yo no sé en qué camino usted está andando. Yo no sé si usted está jugando a la religión. No sé si usted está buscando un standing en medio de cualquier organización religiosa. Yo lo desconozco y no me interesa. Lo que me interesa es decirle a usted claramente en qué camino usted está caminando. ¿En qué norte usted se dirige? Le dije que andar en este mundo en tiniebla equivale a perdición eterna. Ese caminar le pertenece al príncipe de las tinieblas, es al diablo. Él fue el que pecó, él fue el que llevó a la raza humana a pecar. Y la única manera que usted y yo podemos salir de ahí es entrando por el verdadero camino. Dice que por un hombre entró la muerte y la perdición, el pecado. Se llama Adán. El primer hombre viviente se llamó Adán. Y dice que por él entró el pecado. Dice que por el segundo Adán, el cual es Jesucristo, entró la vida eterna, la salvación es en Cristo Jesús. Entonces, si usted va divagando en este mundo, como barco en alta mar, sin timón, quiero que usted sepa de que usted anda en camino de muerte, que usted anda en perdición. El Señor le ama. Jesucristo dio su vida en el Calvario para salvarlo a usted y a mí, para darnos vida y vida en abundancia. No nos dejó solos. Tal vez usted ha gastado un dineral buscando paz. Yo he conseguido mucha gente y este servidor pasó por lo mismo. No hubo paz en su corazón, no hubo gozo, no hubo nada. De la noche a la mañana aquello pum, hasta que conseguí el dador de la vida. Usted me va a decir, ¿usted es perfecto?
No, yo sigo al blanco de la soberana vocación que se llama Jesucristo, el perfecto. Y yo le digo a él de todo mi corazón que yo lo amo, que yo quiero servirle, que yo quiero adorarle. ¿Lo ve? Yo quiero sentir su paz. Yo quiero saber que yo ando en el camino de mi amado. Yo quiero dar lo mejor para mi amado. Él nos invita, venid a mí todos los trabajados y cargados que yo os haré descansar. ¿Quiere usted aceptar a Jesucristo? ¿Quiere cambiar de camino? ¿Quiere permitir que el Señor le dé la paz y el gozo de su alma, el perdón de sus pecados? Que usted ya desde ese momento en adelante usted va a saber que usted entró a la eternidad, que Jesús está ahí a su lado. Dice que Él anda como poderoso gigante. ¿Lo ve? Ahí para defendernos, para guiarnos, ha dado su Santo Espíritu. ¿Qué le dijo a los apóstoles? No salgan de aquí a ningún lado hasta que ustedes sean llenos del Espíritu Santo, del poder. Y de la única manera que usted y yo podemos vencer ese camino, andar en el verdadero camino es a través del Espíritu Santo. Cuando usted y yo le damos, dice, encomienda al Señor tu camino y Él hará. Es cuando usted le permita a Jesucristo como un caballero entrar a su vida, darle un cambio de dirección, arrancar todo ese equipaje malo y darle el equipaje que Él tiene, que es de paz y de gozo. ¿Ah? Con una meta fija. Oye, con unas expectativas que son seguras. No es que va divagando, tal vez Dios. No. Es seguro. Que nos lleva al puerto que Él se propuso. Al reino de los cielos. A la nueva Jerusalén, al monte santo. Al monte de Sión. ¿Usted está cansado? ¿Usted quiere una nueva vida? ¿Usted quiere un nuevo camino? Jesucristo es la alternativa. Yo le invito a que usted acepte al Señor. Escape por la perdición eterna. Padre, he predicado tu palabra, Dios, he hablado conforme a tu palabra. Mira las almas perdidas. Alcánzalas, Señor. Dale paz y gozo, Señor. Ayúdale, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret yo te lo pido, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido para la gloria tuya, Señor. Oh Padre, sana a los que están enfermos, liberta al cautivo, Señor. Para la gloria tuya te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y gracias. Dios te bendiga, querido amigo. Yo soy Ferdinand Almeida, tu hermano, tu amigo. El Señor te bendiga. Hasta la otra. Este es el programa Hablando la Verdad. Así que el Señor te bendiga. Amén.